Entonces, importante sobre el tema de las rebajas los rebajas y créditos, entender que una rebaja es distinto a un crédito, porque la rebaja básicamente lo que hace es deducir, ya erosionar o restar o disminuir mi base imponible. Eso es. Y un crédito básicamente es un monto que yo imputo contra el impuesto global complementario. Y este puede tener devolución como no puede tener devolución. Entonces, obviamente que tienen una diferencia bastante importante estos dos conceptos. Pero nosotros tenemos algunos aquí, algunos conceptos que se ocupan para rebajar la base imponible del global complementario. Ya ustedes vieron también en las clases anteriores sobre el tema de la tributación de los sueldos, cómo podían rebajar la base imponible del impuesto único. Este respecto a lo que es el impuesto global complementario y obviamente que tenemos el APB con un tope de 600 UF y que obviamente que es un total de 600 UF, el cual se puede ocupar directa o indirectamente. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante a la hora de los contribuyentes que quieren aportar a sus cuentas de capitalización individual y de cierta forma también quieren aprovechar esa oportunidad para rebajar su base imponible de global complementario. Entonces cuando se unen esas situaciones, el 42 bis en su número 2 es una buena oportunidad para que el contribuyente ese excedente de caja que tenga lo pueda invertir en su fondo de capitalización individual. ¿Ya? Otro concepto importante que después también vamos a ver las consideraciones que nos entrega el mismo servicio de impuesto interno, que encuentro yo que es súper nutritivo verla, son los intereses pagados por crédito hipotecario del 55 bis, que tiene ciertas condiciones también. Ya, dividendos por vivienda del DFL2, que también tiene ciertas condiciones, que las vamos a revisar. Ya, pérdidas por capital inmobiliarios, entendiendo que si yo tuve ingresos por capital inmobiliario, puedo restar esta pérdida de capital inmobiliario. Ya, y contribuciones pagadas, letra A, artículo 55 de la LIR, y rebaja por donaciones a entidades sin fines de lucro, ley 21.440. Ya, que básicamente esa ley dice que uno puede, que todos los contribuyentes, o sea, que los contribuyentes del global complementario pueden ser del impuesto único, pueden ser de primera categoría, pueden realizar estas donaciones ya a estas instituciones sin fines de lucro, que obviamente que estén acreditadas, que hayan pasado por todo este proceso y que sean de distintas áreas, ya, deportivas, culturales, de salud, educacionales, ya tiene un sinfín de destinos ya, que puede tener estas donaciones. Dentro de los créditos, nosotros podemos tener acá las contribuciones ya por explotación de bienes raíces no agrícolas del artículo 56, número 5, entendiendo que este se implementa en la 21.210, por lo tanto rige desde el 1 de enero del 2020 hacia adelante. ¿Ya? Gastos por crédito, ojo que estas contribuciones, a diferencia del anterior, es un crédito. La anterior, la letra A del 55 es una rebaja. Eh, y hay que el crédito por gasto de educación, artículo 55T, tiene ciertas consideraciones ya, las cuales vamos a revisar. Crédito por impuesto único, en el caso que yo reliquide mi renta, puedo ocupar el impuesto único pagado para reliquidar y pagar mi global complementario. Crédito por donaciones culturales, sociales, deportivas, Fondo Nacional de Reconstrucción, educacionales, esas son parte de la misma ley 21.440, da cuál es lo que yo puedo rebajar como gasto, qué puedo rebajar como crédito y que básicamente lo que yo imputo en mi global complementario y el crédito del 5% por los retiros de dividendos que superen las 300 UTA, que esto es del artículo 56, número 4, básicamente para los contribuyentes del 14, dueños de empresas del 14A, que
que reciban retiro dividendos y que superen y que la suma de su base imponible sea superior a 310 UTAs, que básicamente es superior al tramo más alto, ¿ya? Tienen un crédito del 5%. Tienen un crédito del 5% de la cantidad menor a el total de los retiros o la cantidad que supera las 310 UTAs. A ese monto yo le aplico un 5%, y ese es un monto que va en mi recuadro de los créditos para determinar mi impuesto global complementario a pagar. Entonces, básicamente es un beneficio para los que generan más ingresos, si están en el tramo más alto de tributación. ¿Mm? Entonces, aquí lo que yo siempre reviso, lo que encuentro yo interesante es, ¿no es cierto?, mi información de declaración de la renta, ¿no es cierto?, en este caso año tributario 2025, y encuentro todas las consideraciones importantes que yo debiese considerar, y en este caso, por ejemplo, no sé si ustedes ven bien, lo voy a aumentar, ahí, ya, son algunas exenciones e ingresos no renta. Entonces, tengo esta exención de primera, no aplica para este caso, pero cuando mi renta es menos de una UTA y soy empresario individual, ¿ya? Y no rige para la IRL. Exención de declarar complementario, obviamente que cuando yo estoy dentro del tramo exento, no voy a pagar impuesto global complementario. Exención de impuesto global complementario por renta de capitales mobiliarios, obtenida por pequeños contribuyentes o trabajadores dependientes. Entonces, claro, yo puedo tener como trabajador dependiente un excedente de caja, el cual lo invierto en capitales mobiliarios, ya, que es lo que va a exponer Amalia, y eso me puede generar una rentabilidad. Si esa rentabilidad es menor a 1.345.000 pesos, estoy exento. Entonces también es importante barajar esa opción para tributar estos, o sea, para invertir estos excedentes de caja y que de cierta forma no me generen un mayor costo tributario. Sí. Hay alguien que está con el micrófono prendido ahí, si lo puede apagar, ideal. Exención de impuesto global complementario por rentas provenientes del rescate de fondos mutuos obtenida por pequeños contribuyentes y trabajadores dependientes. 30 UTA. Entonces, claro, entrega este beneficio y está esta opción. ¿Mm? Exención de impuesto global complementario por la rentabilidad determinada sobre los retiros efectuados de las cuentas de ahorro voluntario abiertas a la AFP, acogida a las normas generales de la LIF, obtenida por pequeños contribuyentes o trabajadores dependientes también. 30 UTMs. ¿Ya? Sí, don Eduardo, adelante. La duda que salta es, a ver, ¿sería que debería tener solamente ingresos por ese tipo de conceptos? O si tengo otros ingresos, igual no lo considero. Me explico. Si tengo honorarios, tengo sueldo, tengo retiros, y además tengo estos ingresos por depósito, como usted dijo arriba, capital inmobiliario, ¿sí? Sí. Ya, No no, los... claro, sí, le entiendo. No, tienen que tener la calidad de pequeños contribuyentes o trabajadores dependientes. Ahí es el punto de la exención. Ok. Entonces, si son trabajadores dependientes, 42 número uno y por lo tanto honorario se excluye. ¿Mm? Exención del impuesto global complementario por la rentabilidad anual generada por la APB, ya acogida al régimen tributario del inciso número 2 42 del 42 bis también. Ya, también tiene esa exención, ya de 30 UTA. Las 30 UTA ahí, ya, obviamente que estas 30 UTA se comparten con el número 5 y el 6. ¿Ya? Ahí es súper importante.
Exención de impuestos de primera categoría y global complementario y de doble exención por rentas provenientes del mayor valor determinado en la enajenación de acciones, sociedad anónima o derechos en sociedades de personas obtenidas por pequeños contribuyentes y trabajadores dependientes 20 UTM. ¿Ya? Entonces, por rentas obtenidas por el mayor valor. O sea, quiere decir que de lo que vendí, se restó el costo tributario y fue menor a 1.300.000, no paga, no lo sumo, no lo informo, de hecho. O sea, perdón, las tengo que informar como renta exenta. Ahí me equivoqué. Se tienen que informar como renta exenta. Para el cálculo del crédito por renta exenta. Álvaro es el que se va a encargar de hacer un ejercicio integral del global complementario donde va a juntar todas las rentas y así no verlas por separado, sino que ver el efecto en global complementario, que es lo importante de este módulo. ¿Qué es lo que dice el número 8? Que esto es básicamente el ingreso no renta, ya del artículo 17 número 8 letra A, C y D, ¿no es cierto? Que estas 10 UTA, ya correspondiente a este mayor valor, si el mayor valor es menos a 10 UTA, es un ingreso no renta y por lo tanto no se declara. A diferencia de las exenciones, que las rentas exentas sí se declaran, ¿ya? Ingreso no renta por cantidad percibida en cumplimiento de un seguro total y el rescate total de seguro de vida. Ya hay que recordar que ahora tiene esa tributación. Entonces, ese rescate que sea superior a 17 UTM va a tributar, pero si este rescate es inferior a ese monto, es un ingreso no renta, ¿ya? Y por lo tanto, esas cuotas de devolución que le hacen de los seguros, si son menos de 1.100.000, no se preocupen porque no se va a sumar a su plan complementario. Y por último, tenemos el ingreso no renta que estábamos viendo recién nosotros, que es la letra B del número 8 del artículo 17. Actualmente son 307 millones de pesos al 31 de diciembre. ¿Mm? Entonces, ahí es súper importante entender que tenemos todas estas exenciones, ¿ya? Y obviamente que acá está la consulta sobre los gastos presuntos, pero la que yo quería ver era los conceptos de exenciones. Y obviamente que acá tenemos los límites globales absolutos para las rebajas de las donaciones, ¿no es cierto? Entonces eso es súper importante tenerlo claro a la hora de poder planificar una donación. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Mm, mm, 55T, básicamente el monto del crédito, así que son 4,4 UEFs, ya, cuál está asignado al padre y a la madre, ¿no es cierto? Y no deben ganar la suma de ambos 30 millones de pesos. Ya, entonces, básicamente ahí tienen que ir jugando en función de ver quién es el que, o sea, si están dentro de los 30 millones de pesos la suma de ambos, ¿ya? Y quién tiene el grado complementario afecto, ¿ya? Porque es un crédito que se le asigna a cada uno 2,2 UF para papá y mamá. Richard, ¿sí? Adelante. Hola, buenas noches, profesor. Espero esté muy Buenas. bien. Mire, a mí me nace una duda, más que tributaria es legal, por el tema de las donaciones. Si es que existe algún prejuicio, porque supongamos yo tengo una empresa y quiero generar esta donación a una empresa sin fines de lucro, pero la constituyó mi hijo. Un ejemplo. ¿Se puede esa figura? Mm, ya, claro, sí se podría en el caso de que se configuraran varios elementos. Primeramente,
que la organización sin fines de lucro, obviamente que esté constituida bajo el marco de la ley que la ampara, ya sea fundación, corporación, ya sea una asociación gremial, X cosa, y que tenga y que tenga, o sea, y que cumpla los requisitos para ser receptora de donaciones, ya en el marco de las leyes de donaciones, porque si no, cae dentro de la ley de donaciones de herencia convencional, que yo puedo realizar una donación, no tengo problema con eso y la persona que lo recibe un ingreso no renta, pero yo debo pagar la donación que corresponde. Claro, porque si uno empieza, por ejemplo, a analizar, pueden generarse como estrategias para rebajar los impuestos a pagar a fin de año por parte de la empresa y obtener ingresos por otro lado para la misma familia. Usted dice la relacionalidad que puede tener el hacer la donación a esta sociedad, a esta organización sin fines de lucro constituida por mi hijo. Claro, Claro, lo que pasa es que puede que, o sea, no sé si aquí Amalia me acompaña, pero yo no tengo conocimiento respecto a normas de relación en torno a la donación, ya de quedar objetada porque se hace de buena fe, se hace de buena fe. Entonces, aquí lo que prima es si cumple, o sea, si está circunscrita dentro de lo que es la ley, las leyes de donaciones para las franquicias tributarias. O si no, aplicaría la ley de donaciones convencional. Claro, es correcto lo que dice Byron, que no hay ningún problema con realizar la donación siempre y cuando se cumplan las solemnidades legales asociadas, es decir, toda donación debe insinuarse y es un trámite judicial. En el fondo lo que decía Byron es cuando se aplica las respectivas franquicias tributarias, es decir, cuando se acoge a una ley que tiene beneficios. Por ejemplo, la 21.440, entre otras, que dicen no va a estar sujeta al trámite de insinuación y va a tener muchas más posibilidades de realizarse sin tanta burocracia. Ahora, en el caso de la 21.440 existe una norma que se podría decir de relación que está asociada a que no se va a poder donar por los fundadores y relacionados. Voy a buscar la norma exacta para ponerla en el chat, pero entiendo que es una limitación que dura 2 años. En el fondo, después de eso, ya se pueden hacer donaciones, digamos, sin ningún problema, pero la ley establece como una limitación en el plazo de 2 años. Voy a buscar exactamente la norma que dice que es como la única limitación que yo podría encontrar en el marco de lo que dice Byron, que todo lo demás esté acorde a derecho, digamos, que efectivamente se está haciendo de buena fe y que la respectiva fundación o corporación está en el registro asociado, que emite los certificados y que en el fondo todo opera conforme a derecho. Pero sí hay una norma que se podría decir de relación. La voy a buscar y la pongo en el chat enseguida. muchas gracias. Interesante, interesante. No, no la tenía dentro del abanico de condiciones o de puntos de referencia en torno a lo que es la donación claro, tiene bastante sentido también con ciertos como requisitos de antigüedad que le piden a las organizaciones sin fines de lucro para optar para inscribirse a distintos fondos. Siempre a las organizaciones sin fines de lucro le piden 2 años de antigüedad, llámese para postular a fondos concursables, como también para inscribir su proyecto en el Fondo Nacional de Reconstrucción, que uno de del FNR, que es uno de los requisitos importantes a la hora de poder ser una organización que emita el certificado que entrega la franquicia. Así que muchas gracias, Amalia, por esa consideración. Entonces, nosotros acá tenemos el 55 bis. Ah, no, el 55 bis ya no va.
terminamos de ver lo que era el 55 TER, gastos de educación, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahora vemos directamente el formulario, que es algo que yo ocupo demasiado, que lo encuentro bastante práctico y que es respecto a lo que yo puedo o no puedo hacer. Entonces, si ustedes se fijan, están las rentas, ¿no es cierto? Tenemos todas las rentas. Y acá tenemos todas nuestras rentas, las cuales podemos declarar. Y tenemos también las rebajas, ¿cierto? Acá tenemos la rebaja del impuesto territorial, artículo 55 letra A, ¿no es cierto? Eh, y lo que indica es que se van a deducir las contribuciones efectivamente pagadas del año comercial, del año calendario, ya independiente, incluso si es que los bienes raíces destinados al giro de las actividades del artículo 20. Pero no va a proceder en el caso que el impuesto territorial se ocupe como crédito. Sea, quienes pueden, ya cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, tienen derecho a rebajar en comento los siguientes contribuyentes. ¿Ya? Ahí están. Titulares, socios, cooperados, comuneros que sean personas naturales, eh, DEI, EIRL, sociedad de personas, SPA, cooperativa, ya, o en comandita, perdón, o comunidades, que conforme lo establecido el artículo 34 exploten bienes raíces agrícolas acogidas al régimen de renta presunta respecto al impuesto territorial pagado por dichas entidades. Lo anterior, independientemente que dicho impuesto haya sido utilizado total o parcialmente como crédito del impuesto de primera categoría respecto de la empresa acogida al régimen de renta presunta. Entonces, lo pueden rebajar si, independientemente que lo hayan ocupado como crédito por la renta presunta. ¿Ya? Las mismas personas antes indicadas por las rentas que obtenga de empresas, sociedades, cooperativas, comunidades que exploten bienes raíces agrícolas conforme a la letra A del número 1 artículo 20, declarada la renta efectiva de dicha explotación, acreditada mediante sistema de contabilidad simplificada. Ya, respecto al impuesto territorial pagado por dichas entidades o utilizado o no como crédito contra el impuesto de primera categoría. Entonces, básicamente, da esa opción de rebajarlo, ya en esos casos. Y entrega todas las consideraciones que correspondan a los demás. Quienes no tienen derecho a rebajarlo. De aquí es súper importante. Por no cumplirse con el requisito básico de declarar la renta en la base imponible del global complementario, el respectivo impuesto territorial, los siguientes contribuyentes no tienen derecho a rebajarlo. Ya titulares, socios comuneros, personas naturales, ya de empresas o sociedades clasificadas en el 3 4 y 5 del artículo 20, ya, o sea, rentas de comercio, rentas de servicio o otras rentas que determinen su renta mediante contabilidad completa simplificada o se encuentra acogido a renta presunta, ya, respecto del impuesto territorial pagado durante el año comercial 2024 por aquellos inmuebles destinados al giro de sus actividades, debido a que las empresas referidas conforme a los dispuestos número 2 del artículo 31 pueden rebajar dicho impuesto como gasto tributario en la renta líquida o como una deducción de la renta presunta. Entonces, ahí entrega consideraciones. No lo puedo rebajar de mi global complementario si lo rebajé de mi primera categoría. Entonces, tiene ciertas consideraciones. Entonces, tengo que ir descartando si mi contribución la pagué, o sea, la rebajé de la primera categoría, ya, o no. Y los socios titulares accionistas, cooperados, comuneros, personas naturales, de empresario individual, EIRL, CPA, cooperativa o comunidades que declaren
renta efectiva mediante contabilidad completa por la explotación de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, ya que el impuesto territorial pagado al constituir un crédito contra el impuesto de primera se transforma en un gasto rechazado para tales entidades, liberado de la tributación que establece el artículo 21, conforme a los impuestos en su inciso segundo, por lo que no integran la renta bruta global del impuesto global complementario a las personas naturales antes mencionado. ¿Ya? Entonces ahí también es importante entender que yo no puedo ocupar la contribución para rebajar mi, eh, mi base imponible de global complementario. Hay una pregunta. Ah, Amalia, ¿o no? Eh, Ah, Pusieron un texto, sí, que es me parece que de una norma, pero no es la que yo voy a poner, que es de la 21.440 la que yo voy a poner. De todas formas, se agradece también esa norma que puso don Juan Francisco, que también establece una especie de relación. oh, qué bueno. Sí, esta ley 19.885 es la ley sobre donaciones culturales y sociales. Sí, por si acaso. Entonces ahí tiene Ahí va la esta. otra. Ahí Perfecto, tienen las dos. perfecto, idea. Gracias. Gracias, don Juan Francisco, por el aporte. Entonces ahí tenemos esta consideración. ¿Ya? Y ahí obviamente que enseña que se tiene que rebajar reajustada. Entonces, y aquí, cuando yo hablaba del ejemplo que vimos nosotros, cuando hablaba de reliquidar, se hace en la línea 27, código 1033, reliquidación, impuesto global complementario por ganancias de capital, según artículo número 8, letra A, literal 5 y letra B de la LIR. Y la letra B es la renta de vengada por enajenación de bienes raíces. Entonces, ahí es donde tengo que informar y no tengo que rectificar hacia atrás. Ya, ahí yo informo. Y lo último que me queda por ver, antes de las consultas, es acá, crédito. Quienes deben ocupar la línea del crédito, ya esta línea debe ser utilizada por personas naturales, propietarias o usufructuarias de bienes raíces no agrícolas que declaren en el año 2024 renta efectiva por explotación de dichos bienes mediante el respectivo contrato. Entonces, básicamente tienen esta exención en donde van a estar exentas de primera, ¿no es cierto? Y van a declarar solamente en el global complementario la renta por los contratos, que es por el artículo 20, número 1 de la ley de la renta. Ya. Lo anterior para efectos de imputar el crédito de global complementario, ya del número 5 del artículo 53, que esto es un crédito relativamente nuevo, equivalente al impuesto territorial efectivamente pagado durante el año comercial 2024, respecto de los bienes que generaron dicha renta efectiva declarada en la referida línea con tope del monto neto de impuesto global complementario. Entonces, básicamente, las personas que exploten bienes raíces ya no agrícolas pueden ocupar y que ocupen el contrato, ¿ya? O sea, declaren bajo contrato directo en global complementario, pueden ocuparlo como crédito. Los que tengan su ficción tributaria de primera categoría y la estén reconociendo ahí, no la pueden ni descontar no la pueden ni rebajar, ni tampoco la pueden ocupar como crédito. Entonces, esas son las consideraciones de la contribución para que la ocupemos a favor y veamos si la podemos ocupar como crédito, si la podemos ocupar como gasto, ya dentro de las posibilidades que hay. Ahora bien, ¿alguna consulta respecto
a los puntos que vimos de crédito y exenciones? Esto último, disculpe, ¿cuáles serían los códigos que yo como persona empresaria individual no serían los que puedo imputar por los créditos del impuesto territorial, por las contribuciones? Alcancé a... Ah, ya. Claro, en el caso que yo haya rebajado como gasto, ya la Sí, contribución no la puedo rebajar yo del 166. en línea, Ya, en el caso que yo la haya rebajado como gasto y yo esté declarando global complementario en los retiros sí. por esa utilidad. Ya. Eh, o Y, la esté rebajando, o sea, que yo esté declarando global complementario por utilidades, ¿no es cierto? Y que esas utilidades haya rebajado yo las contribuciones como gasto. Si es así, no puedo ocupar la línea 15. ¿Ya? Ahora bien, si es que yo no la rebajé como gasto, ¿ya? Y puedo ocuparla puedo rebajarla. Puedo rebajarla yo de mi global complementario, ¿ya? En el caso que esté efectivamente pagada. Eso y lo otro es que si yo no la ocupé como crédito en primera categoría y no la rebajé de mi global complementario, la puedo ocupar como crédito de global complementario. Entonces tiene tres grandes requisitos que son excluyentes. O la ocupo en primera categoría como gasto o como crédito, que esos tienen sus propias consideraciones, o, o la ocupo como rebaja de global complementario o la ocupo como crédito de global complementario. Entonces, la contribución, dependiendo que sea un empresario individual, la puedo ocupar en esas tres. ¿Ya? Eso y lo importante aquí de cuándo yo la puedo rebajar, ¿ya? En el caso que, por ejemplo, sea un contribuyente del artículo 34 que explote bienes raíces agrícolas, ¿ya? Y ahí yo la puedo rebajar. Entonces ahí es súper importante entenderla. Esa es una, ¿ya? Y las mismas personas antes indicadas por las rentas que obtenga de empresas que exploten bienes raíces agrícolas conforme a la letra A del número 1 del artículo 20, declarando la renta efectiva de dicha explotación acreditada mediante el sistema de contabilidad simplificada. Ya que esa es otra consideración. Yo puedo ocupar las contribuciones efectivamente pagadas. ¿Ya? Y respecto del impuesto territorial pagado por dichas entidades, ojo, pagado por dichas entidades, porque como que un poco confusa en el sentido de que ya está la construcción, quién la paga, quién la utiliza, si yo soy dueño, si yo soy yo mismo, ¿ya? Entonces en este caso son titulares socios accionistas. Saquemos estas dos, ¿ya? Que sean personas naturales de empresario individual, EIRL, ¿ya? Que conforme al artículo 34 renta presunta, ¿no es cierto?, exploten bienes raíces agrícolas. Lo anterior, independientemente que dicho impuesto se haya utilizado total o parcialmente como crédito de primera categoría, y eso respecto a lo que es la renta presunta, por la empresa acogida a renta presunta, ¿ya? Y después dice que por las que explote bienes raíces también agrícolas, ¿no es cierto? Puede ocuparla también como rebaja, independientemente que la haya ocupado o no como crédito, pero sí o sí dentro del universo de la renta presunta, sin ni siquiera yo haberla pagado, ¿ya? Pero como a mí me asignaron la renta presunta, yo puedo rebajar la contribución. Ya, eso respecto. Después dice que los propietarios, personas naturales, que exploten bienes raíces agrícolas y no agrícolas mediante su arrendamiento, ya, y todas las otras modalidades, cuya renta efectiva se acredite mediante el respectivo contrato
respecto del impuesto territorial pagado por dichas entidades y utilizado o no como crédito contra el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, eso. Y respecto a lo... A ver, ¿cuál más? Entonces, siempre tiene que ver con lo que dice del 20 número uno. ¿Ya? No obstante, igual, por ejemplo, aquí dice que también las que están, la de los contribuyentes del 42 número 2. ¿Ya? Contribuyentes de segunda categoría del 42 número 2, quien sean personas naturales respecto del impuesto territorial pagado por los inmuebles destinados a la actividad profesional. ¿Ya? Ya sea que se encuentre acogido al sistema gasto presunto o efectivo. ¿Ya? Eso respecto al tema de las contribuciones. Así que no hay topes para ocupar. ¿A cuál beneficio se refiere, Marisol? De las contribuciones. Siempre cuando es crédito, hasta el tope del impuesto global complementario porque sin devolución. Y cuando es por rebaja, uno rebaja el monto de la contribución. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que le conviene más. ¿Ya? En el caso que sea propietario de renta presunta, sea empresario individual de renta presunta, ¿ya? Independientemente que ese inmueble también se ocupe para otras actividades. Porque también dice para el 2 3 y 4 de la ley de la renta, o sea, del artículo 20 de la ley de la renta. ¿Ya? Pero con rebaja no hay tope y cuando es con crédito, con tope hasta el impuesto global complementario. Entonces tenemos esa opción en el caso que es renta presunta, yo lo ocupo independientemente si haya ocupado o no y yo lo rebajo. ¿Ya? Pero en el caso que sea, bueno, y si es honorario, lo puedo descontar, lo puedo rebajar independientemente sea gasto presunto o no. ¿Ya? Ahora bien, si lo ocupo como rebaja, no lo ocupo como crédito de global complementario. Ya. Eso respecto a lo que quería hablar sobre el tema de la exención y los créditos. Ya, ocupé la misma página del servicio porque la encuentro lúdica, la encuentro que se actualiza, tiene un panel de navegación súper intuitivo, entonces por lo tanto quise ocupar esto para que quedara a conocimiento de ustedes la grabación también cómo navegar en la página del servicio puesto interno. ¿Ya? Así que le agradezco su presencia y nos vemos el jueves para el ejercicio del 14A. Y ahora dejo a María que va a exponer sobre capital inmobiliario, que es parte de la presentación que estamos haciendo de debate complementario y que va a concluir con este taller integral que va a hacer el profesor Álvaro Marchán. ¿Ya? Así que los dejo que estén muy bien, que descansen y ahora le dejo el pase a Amalia. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta antes? Disculpe, obvio. María. Con respecto a la renta presunta, ¿no hay ejercicio, digamos, como la de Jota, algo así? Sí, de hecho va a haber un módulo de renta presunta. Es Ah, mañana, de hecho. Mañana el Mañana módulo de renta a presunta. las 7. Sí. ya. Sí, Ya, entonces, pues, ahí pueden reforzar lo que es la contribución. gracias. Ya. ¿Les parece? Nos tomemos 4 minutitos hasta Sí, las gracias. 9:30 y volvemos para la segunda Vale, parte. un poquito más. Un poquito más. Sí, 21:35, ¿está bien? ya, porque sí, por favor. Ya, 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 sí. 21:35, listo, nos vemos. Ya. Entonces, ya siendo las 21:35, 36, vamos a empezar con la tributación de capitales mobiliarios, que está regulado en el Decreto Ley 824, que es la ley sobre impuesto a la renta. Bueno, mi nombre es Amalia, soy abogada, magíster en tributación. El temario es el siguiente.
Definición de las rentas de capitales mobiliarios, bonos, dividendos, enajenación de acciones, beneficio ingreso no renta y algunas excepciones. Si tienen alguna duda, levanten su manito o bien prendan el micrófono. Entonces, la definición de rentas de capitales mobiliarios está en el artículo 20, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta y lo define como aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble, corporales o incorporales, que generan rentas derivadas de su dominio o tenencia. Algunos ejemplos son los intereses de bonos, dividendos de acciones, enajenación de acciones. Esto los vamos a revisar a continuación. Entonces, los bonos son instrumentos financieros de deuda que permiten a empresas y gobiernos obtener financiamiento. En relación a esto, es importante decir que es un préstamo que el inversionista, que es el tenedor del bono, le hace al emisor, que es la empresa o incluso puede ser el gobierno, a cambio de recibir pagos de intereses periódicos y la devolución del capital en una fecha futura. Entonces aquí tenemos al tenedor del bono, que es el inversionista, es decir, el que va a prestar el capital, y obviamente a cambio de eso van a generarse intereses, los cuales van a tributar conforme al tipo de inversionista. Entonces, si el inversionista o tenedor es chileno, puede estar afecto al impuesto global complementario o bien, dependiendo de si es una empresa, impuesto de primera categoría. Pero si es extranjero, paga un impuesto adicional del 4% sobre los intereses. Esto acorde al artículo 59, número 1 de la ley. En relación a esto, es importante decir que hay un artículo que es el 104 de la LID relacionado a los instrumentos de deuda de la oferta pública que tributan cuando se devengan, es decir, anualmente sobre los intereses generados, aunque aún no hayan sido cobrados. Esta es una excepción. También comentar en relación a esto que están afectos al impuesto de timbres y estampillas, que grava los documentos que evidencian operaciones de crédito de dinero, como es la emisión de bonos. La tasa es del 0,66% mensual, pero puede llegar hasta un máximo de 0,8% sobre el monto emitido. La mayoría de las veces se ocupa ese porcentaje, el 0,8%. En el caso de que un bono tenga un plazo más de 12 meses, pero generalmente en la mayoría de los instrumentos que están afectos a ITES se suele ocupar este porcentaje. Y este impuesto de timbre y estampilla tiene una excepción para las líneas de deuda, que esto es en el caso de emisiones que están en un sistema de línea de deuda inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero, que es la CMF. Y ahí se permiten múltiples emisiones dentro de dicho monto sin pagar repetidamente el impuesto. Esto reduce los costos tributarios, obviamente. También, bueno, este es otro capital mobiliario, pero antes de pasar al segundo, porque estamos viendo los intereses de los bonos, quería comentarles acerca de este concepto que dice que los capitales mobiliarios son aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble. No sé si a alguien le llama la atención esa definición. Sí, cierto, como que dije, avancé y dije, yo creo que esta definición puede que sea muy distinta porque está asociada al Código Civil. Ya muchas veces el Código Civil establece la definición y en razón de eso, en el fondo las otras normativas se acogen a esas definiciones. Inmueble es que se puede trasladar. Es diferente o lo contrario a un inmueble, que es lo que estaba viendo Byron, que en el fondo no se puede trasladar. El Código Civil, en la definición, establece eso. Y en el fondo este inmueble, o sea, perdón, este mueble puede ser tanto corporal como incorporal. O sea, podemos decir que algo en el fondo se puede trasladar, que sea físico, como una mesa, o un auto, un vaso, pero también pueden ser cosas incorporales. Y ahí están todas estas que estamos viendo. Consulta, disculpa, ¿hay Bueno, alguna, se va a ver un tema de algo de uso y goce? uso y goce no lo tenemos
establecido en el, digamos, en el temario, Ya. pero yo puedo proponer que se pueda ver el uso y goce en términos como eh, algún término en específico o en general, para verlo tal vez en un curso mensual, estoy pensando, doña Ya. Janet. ¿Pero en qué le interesaría puntualmente? El, el uso y goce, por ejemplo, de un estacionamiento. Ya, perfecto, perfecto. Ya entiendo. Uso y goce de un estacionamiento. En el fondo, que usted está arrendando ese estacionamiento y en el fondo está percibiendo por ese arriendo un monto asociado. Antes de eso, yo Antes de. lo compré y lo compré con uso y goce. ¿Cómo califico ese uso y goce si está valuado o sin, o sea, me refiero, si está con un monto con un valor o si no tiene que llevar valor? Esa es mi inquietud. La duda. O sea, en el fondo usted lo que no compró de ese estacionamiento es el dominio. Porque, Eh, claro, como la nueva propiedad, digamos, porque el dominio tiene diversos atributos, que está la nueva propiedad y el uso y goce. Y en ese sentido, la otra persona sigue siendo dueña de la nuda propiedad, pero a usted le transfirió el uso y goce, es decir, que esa persona actualmente no está usando ese estacionamiento y usted en el fondo adquirió el uso y goce de ese estacionamiento, o sea, que lo puede arrendar, puede usarlo, puede hacer lo que usted quiera, pero no tiene la nuda propiedad. Exacto, Ese es porque el no caso. no es completamente mío, porque solamente como lo dice, lo puedo utilizar, pero no Correcto. tiene, quiero saber si puede estar asociado a un valor o no. O sea, en el Esa es fondo, ujú. la inquietud, bueno, para no quitarle mucho tiempo, para que la... Ah, sí, pero ya voy a anotar la pregunta y se la voy a responder en el fondo para que me quede más claro. Es que si esa compraventa está asociada como a un valor. Exacto. Sí, porque dice, por ejemplo, yo compré un inmueble y además no compré, sino que viene el luz y goce el estacionamiento. Ujú. Entonces, quiero saber si eso es valorado o no, ese luz y goce. ¿Debiera llevar un valor o no? Ah, ya, ya, ya. Como contablemente. Indistintamente lo contable, en la forma comercial, porque si la inmobiliaria me dice, no, sabe que yo solamente en la factura le pongo el valor del inmueble, pero no le pongo el valor del Ah, estacionamiento ya. porque es usigos. Ya le entendí. Claro, efectivamente tiene que tener un valor. O sea, en la compraventa, y eso se puede generar, no es algo rígido, es algo flexible, sino que no está establecido, pero por ejemplo, en proporción al inmueble y al estacionamiento, sí se puede generar un valor asociado a esa compraventa. Porque si no tiene valor, puede ser una donación, porque al final igual usted puede percibir de de ese estacionamiento, puede percibir rentas y en el fondo también eh, es el desprendimiento de uno de las como características del dominio. Una de las propiedades o cualidades del dominio es esa. Entonces, efectivamente, debería estar asociado a un valor o a un precio. Pero en el, ay, En el contrato, siempre se me olvida el nombre ¿cómo se llama? Esto que hacen no recuerdo, pero El en autor. espera. notaría. Es el reglamento de copropiedad dice que es que no quiero quitarle tiempo en realidad, Ah, no bueno, ya, no se quiero ir preocupe. por otro Si quiere, lado, no, pero si quiere me lo escribe ya, en el chat de asesoría. ya, Eso, para que porque ahí también todos van a poder estar y vamos a poder revisarlo, digamos, mm, en más profundidad. ya. Gracias. Ya. Igual si quieres, pues, me lo puede preguntar también a mí directo, o como guste. Y si queda un ratito al final también.
Mejor, me quedo un ratito al final. Ah, ya. Ya, perfecto. Entonces, aquí estamos, ya, entonces estamos viendo los bonos, que son los instrumentos financieros de deuda, y va a depender la tributación de los intereses si el tenedor es chileno, es extranjero, o bien si está acogido al artículo 104, que son los instrumentos de deuda oferta pública. Si tienen alguna duda al respecto, por favor, me la hacen. El timbre, impuesto de timbre de estampillas, que ya lo vimos, que es generalmente el 0,8. Y ahora pasamos a los dividendos. Entonces, los dividendos son parte de las utilidades de una empresa que se distribuye a los socios como recompensa por su inversión. Entonces, este se puede pagar en dinero o en especies y van a depender de las ganancias generadas por la compañía en el determinado periodo. En las SPA o SA, lo que van a determinar si se distribuyen o no utilidades son las juntas de accionistas, que está en el caso de las juntas de accionistas ordinarias, se celebran el primer cuatrimestre, o sea, ya llevamos enero, febrero, marzo, hasta abril sería el plazo que establece la ley para que se celebre la junta de accionistas. Esta es la junta ordinaria de accionistas porque hay juntas extraordinarias de accionistas que tratan ciertas materias, pero en particular las juntas de accionistas ordinarias tratan la distribución de dividendos, revisan los balances, estados financieros, la administración de la sociedad. Entonces ahí los socios deciden si van a distribuir parte de las utilidades, las van a reinvertir, entre otras materias. Y los dividendos se van a repartir conforme al número de acciones de los inversionistas. Ahora, en cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, no hay una norma que las obligue a dejar un respaldo de esto, pero se recomienda dejar respaldo en un documento privado de los repartos acorde a la participación social. ¿Ya? A contrario censo de lo que pasa en las SPA y en las SA, no hay una norma, que en este caso las 18.046, que es de las sociedades anónimas y que aplica supletoriamente a las SPA, que las obligue, pero siempre es recomendable dejar un respaldo, un documento privado o incluso un correo que se pueda también evidenciar con copia a cada uno de los socios y a las personas, digamos, de la administración que corresponda. Entonces, en cuanto a la tributación de los dividendos, van a distinguirse si son inversionistas chilenos o inversionistas extranjeros. En cuanto a los inversionistas chilenos, los dividendos pueden estar afectos al impuesto global complementario y si son personas naturales, pero también al impuesto de primera categoría si son empresas. En cuanto a los inversionistas extranjeros, generalmente pagan un impuesto adicional que es del 35%, esto está en el artículo 58, número 2 de la LIR. Pero esta tasa puede reducirse si existe un convenio de doble tributación con el país de residencia del inversionista. Los convenios de doble tributación están en la página del servicio y ahí está el listado, va a depender de qué cláusula tiene con cada país, digamos, para distinguir cuál va a ser la tributación asociada. Ya, entonces ahora seguimos con la enajenación de acciones. La venta o enajenación de acciones es la operación en la que un accionista transfiere la propiedad de sus acciones a otra persona o entidad a cambio de un precio. Entonces, es súper importante en este caso analizar eh, que está efectivamente el precio asociado, porque si no sería una donación. Esta transacción puede generar una ganancia de capital que se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el costo tributario de adquisición de las acciones, que se determina considerando su precio de compra, se reajusta y obviamente aquí van a considerarse las modificaciones en el capital de la empresa. ¿Ya? O sea, vamos a aquí tener que añadir, digamos, lo que la empresa aumentó su capital o bien disminuir si la empresa disminuyó su capital conforme al costo de estas acciones. El artículo 17, número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta dice que si la venta de acciones genera una ganancia o mayor valor, tributa bajo el impuesto global complementario para personas naturales domiciliadas o residentes en Chile,
y también impuesto de primera categoría para los contribuyentes de dicho impuesto. Y estas rentas están clasificadas en el 20 número 5. ¿Hay alguna duda hasta ahora con lo que hemos visto, con lo anterior o con lo que estamos viendo ahora? Asociado a, por ejemplo, las modificaciones en el capital de la empresa o algo. Doña La Yael, gestión de ¿sí? acciones era relacionada con el capital de la empresa. No es que, por ejemplo, se compren acciones como para inversión. O sea, las modificaciones en el capital de la empresa son, digamos, hay un estatuto que dice diversas cláusulas y una de esas es el capital, que es el capital estatutario. Pero ese capital va a ir siendo modificado con los aumentos, disminuciones. También va a haber un patrimonio financiero asociado que va a ser, digamos, lo que la empresa va a ir creciendo también. Entonces sí, también está asociado, digamos, a lo que la empresa vaya creciendo con su patrimonio financiero y vaya, digamos, en esa área creciendo. También está asociado a esa área. Ya. Ujú. Y bueno, y que por lo demás eso no queda escriturado como una, o sea, si después se escritura y se deja reconocido, es una cosa, pero muchas veces también el capital estatutario es uno y el financiero es otro, porque muchas veces las modificaciones del estatuto no son tal vez tan rápidas o bien se entiende también que hay ciertas diferencias que en el fondo cuando la empresa es nuevita, el capital estatutario va a ser ese, pero a la medida que va pasando el tiempo se entiende que va creciendo también en cuanto a la determinación que van a tener después el costo de las acciones y entre otras materias. En cuanto al artículo 17, número 8, habíamos visto entonces que si la venta de acciones genera una ganancia o mayor valor, va a tributar con el impuesto global complementario para las personas naturales domiciliadas y o residentes en Chile y impuesto de primera categoría para los contribuyentes de dicho impuesto que están en el 20 número 5. Y el adicional del 35% para los inversionistas extranjeros, como habíamos visto, puede disminuir si hay un convenio de doble tributación vigente. Ya, esto es súper importante verlo en el servicio, cuáles son los países que están con convenio. Hace poquito tenemos convenio con Estados Unidos y ver en el fondo las diferentes cláusulas que tiene dicho convenio. También hay asociados ciertos certificados. Don Richard. Hola, buenas noches. Me nace una duda por el tema de si a mí me apareciera un inversionista el cual desea agregar a la empresa X cantidad de dinero, supongamos 50 millones de pesos, Perfecto. ¿ya? Y existe la opción de o que invierta por un lado y yo modifique el estatuto, el capital inicial estatutario, como usted estaba mencionando, Ujú. con este aporte económico, pero de una manera igual me va a subir el monto del capital, por ende va a subir la patente, por un lado. Sí, Si le correcto. doy la opción B de vender las acciones a esta persona, Ujú. por ese lado, el representante legal de la sociedad que tiene mayor participación en acciones estaría lucrando con la venta, por ende, en ese escenario, él tendría que tributar por el global complementario esos 50 millones de pesos por los cuales él vendió la cantidad de acciones. ¿No me Así es. equivoco? Hasta ya, Correcto. ya. Muchas gracias. Sí, así mismo es, don Richard. Ya. Entonces, esa es la norma general, pero hay también un artículo que es el 107 de la ley, que se aplica un impuesto único del 10% sobre el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas. Esto es con presencia bursátil cuando la enajenación se realiza en bolsa de valores autorizadas, cumpliendo ciertos requisitos que son adquiridos en bolsa o en un proceso de oferta pública. ¿Ya? En relación a lo que dijo don Richard, ¿queda alguna duda sobre si se venden ciertas acciones, cómo se tributa eso? ¿No?
Porque ahí don Richard estaba distinguiendo también, claro, en el fondo es el chileno que le compra, o sea, perdón, que le vende acciones a un inversionista extranjero. Entonces, ¿qué va a recibir el chileno? Ese dinero, que es el mayor valor. Entonces, ¿qué va a tributar? Impuesto global complementario, si es persona natural. Si es otra empresa, porque también las sociedades pueden tener socios empresa, va a tributar con impuesto de primera categoría. Ya. Entonces, acá tenemos opción de reliquidación del impuesto global complementario, que esto también está en el artículo 17, número 8, letra A de la LIR. Cuando se venden acciones o derechos sociales, el mayor valor o ganancia que se obtiene se puede dividir en partes iguales según los años que estuvieron en poder del enajenante, por un máximo de 10 años. Esto es muy similar a lo que estaba hablando Byron en relación a la reliquidación. También acá hay un límite de 10 años. Entonces, cada monto anual se convierte a la UTM de diciembre del año de la enajenación y se asigna a los años respectivos para determinar el impuesto global complementario. En cuanto a esto, el impuesto se va a declarar y pagar en el año tributario correspondiente sin modificar las declaraciones de rentas previas. Opera de la misma forma, ya que lo vimos en el ejercicio con Byron. Ojo con esto, que el impuesto se declara y paga en el año tributario correspondiente sin modificar declaraciones de renta previas, ¿ya? Es como que se simula, pero la declaración de la renta anteriores no se rectifican. O sea, la que en el fondo corresponde, el año tributario correspondiente, esa es la que se declara y se paga con la simulación, si podríamos decirlo, pero el nombre técnico es reliquidación, de los años anteriores. Señora Amalia, buenas noches. Don Manuel, Una consulta. cuénteme. En una SPA, que es Ujú. muy común que una sociedad por acciones se vendan acciones a un tercero en un valor que se hace en un contrato privado, ¿eso se tiene que declarar en el global complementario? Sí, así es. De hecho, ese contrato privado va a tener que informarse al servicio, porque las opciones de celebrar compraventa de acciones, una de esas es, como usted dice, un contrato privado frente a dos testigos. Y ahí no concurre notaría ni ninguna otra formalidad. Entonces, en ese sentido, a pesar de que es entre privados, el servicio va a saber, o sea, tiene que saber, porque si no estamos sujetos a ciertas multas, y digamos que se vendieron esas acciones, ¿ya? Entonces el capital de la sociedad se va a distribuir de forma distinta, con diferentes socios. Y el socio que sale, en el fondo, o que parte de sus acciones las vende, va a cambiar su porcentaje societario y en el fondo su cantidad de acciones, y por esa enajenación de acciones va a tener un mayor valor. Y ese mayor valor efectivamente tiene que tributar. Pero eso de la posible traspaso de acciones, ya sea en proporción o sea al 100%, hay un Ujú. capital que se puso, ¿se resta ese valor o se pone en una línea en el global complementario como otro ingreso o otra renta? Claro, o sea, en el fondo va a subir el global complementario de esa persona. Ahora, la línea asociada y cómo eso se registra en el formulario, lo vamos a dejar para Álvaro o Byron, que vamos a hacer el ejercicio de esto, si no me equivoco, es el día jueves. Porque hoy día ya no vamos a alcanzar, pero yo les voy a dejar ese dato para que al menos podamos solucionarlo ese día, que es, digamos, en qué línea se registraría Ok, el gracias. mayor valor. Ya, Gracias. con mucho gusto. Don Richard, Profesora, esto va en la cuénteme. dirección de que si yo vendiese acciones a X persona, Ujú. supongamos 50 millones de pesos, aunque sea un contrato privado, yo Ya, debiese de justificar ese ingreso. ¿Cómo yo después voy totalmente. a poder utilizarlo? Por ende, yo debiese de declararlo sí o sí en el global complementario. Sí, falta
Me falta a mí la información de en qué línea Sí, y exacto. Esa es cuál es la... la documentación o pasos a seguir sobre ese punto. Correcto. Así mismo, así mismo. De hecho, sí o sí se va a tener que declarar, pero la duda que tengo es la línea. Y como el jueves vamos a hacer ejercicios, vamos a sí o sí este tema al menos en algunos puntos. Ya, pues muchas gracias. Ujú, con mucho gusto. Ya, a ver, seguimos. En cuanto al beneficio de ingreso no renta por resultados inferiores a 10 UTA, el literal 6, perdón, sí, 6 del artículo 17, número 8 de la letra A de la Ley de Impuesto a la Renta dice: cuando el conjunto de los resultados determinados en la enajenación de bienes a que se refieren las letras A, C y D de este número no exceda del equivalente a 10 unidades tributarias anuales, según su valor al cierre del ejercicio en que haya tenido lugar la enajenación, se considerarán, para los efectos de esta ley, como un ingreso no constitutivo de renta. En caso que exceda dicha suma, los respectivos mayores valores se afectarán con la tributación que corresponda. O sea, aquí lo que hace la norma es que dice, en los casos de la letra A, enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas en comandita por acciones o de derechos sociales en sociedades de personas. Letra C, enajenación de pertenencias mineras y derechos de aguas. Y letra D, enajenación de bonos y demás títulos de deuda. Si la ganancia obtenida por dichas enajenaciones en un año es igual o inferior a 10 UTA, entonces no se va a considerar renta y por lo tanto no va a pagar impuestos. Esto está en el 17, número 8, letra A, literal sexto de la ley. También hay unas excepciones que son las rentas empresariales, que acorde al artículo 20, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, dice que si las rentas de capitales mobiliarios son percibidas por contribuyentes que desarrollan actividades empresariales, numeradas en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20, y demuestran sus rentas efectivas mediante balance general, no tributan como rentas de capitales mobiliarios, sino que se consideran dentro de la actividad principal de la empresa. Entonces, todas las que son rentas de capital y empresas comerciales, industriales, mineras, entre otras, ¿qué va a pasar? Que cuando tengan estos movimientos de capitales mobiliarios que acabamos de ver, entre otros, van a considerarse dentro de la actividad principal de la empresa. Entonces, en ese sentido, van a tributar conforme al régimen que tenga esa empresa en ese momento. Digamos, el régimen tributario 14A, 14. ¿Tienen alguna duda en relación a estas excepciones o en relación a lo expuesto? Ya, ¿no hay No, dudas? Ah, no, sí, don Juan Francisco. no tengo duda. Ah, ya, no hay dudas. Ya, perfecto. Me parece que esa es. Sí. Entonces, siendo las 10:04, si no hay más dudas, les comento que los ejercicios vamos a hacerlos el día jueves. Se generó una instancia extraordinaria porque los ejercicios que empezamos a hacer el día lunes relativos a impuesto rural complementario y los que se realizaron, me parece que con Byron de impuesto rural complementario, perdón, de 14A no se alcanzaron a revisar. Entonces también se va a revisar, aprovechando que van a revisar esos dos, se va a agregar esto. Ya, eso me comentaban. Y si no hay más consultas, don Juan Francisco. Sí, solamente una pregunta, mira. Usted como han desarrollado un ejercicio completo de rural complementario, mi única pregunta es, ¿va a estar incluido lo que son los arriendos? ¿Están incluidos los arriendos? Sí, sí, me parece que sí, pero yo igual voy a hacer el alcance, porque esos ejercicios los preparan Byron y Álvaro, entonces yo les voy a hacer el alcance para que los podamos incluir. Sería estupendo, te agradezco mucho. ¿Listo? Don Richard. Profesora, no sé si puede existir la posibilidad Ujú. de que se pueda incorporar de manera más didáctica lo que es el desarrollo de algunas declaraciones juradas.
Entiendo que ejemplo, el día viernes van a hacer una declaración jurada. Lo va a hacer don Cristian. Don Cristian va a ser, pero no me recuerdo cuál. No sé si todas, pero en particular, ¿cuál le gustaría revisar? a mí la que más me cuesta realizar es la de sueldos. La de Esa, sueldo. Esa justamente va a ser. la otra la manejo bien, pero esa es la que me tiene ahí Sí, de sin dejar hecho, dormir. sí, no, de hecho, esa es justamente la que se va a revisar. Si la habían Ya, solicitado, y ahí don Cristian nos va a apoyar con eso. Me parece que el día viernes. muchas gracias. Sí, ahí igual les vamos a ir confirmando o sea, estoy casi segura que el día viernes, pero el horario y todo, que Claro. son jornadas extraordinarias que se hicieron acorde digamos, las necesidades de los alumnos y clientes. Algo Señora, habían dicho que el viernes iba a ser como a las 3 de la tarde o a las 5, no sé, algo por ahí en Sí, el horario. bueno, igual está don Cristian acá, no sé si está conectado porque, bueno, él solamente está para abrir la sesión y, digamos, para ver ciertos temas, tal vez no está tan conectado, pero si estás ahí, Cristian, señora eh, Vargas, ujú. una consulta, disculpe que Cuénteme, no Manuel. tiene nada que ver con acciones, pero en delante hice la consulta por la venta de acciones en una SPA que tenían Sí. que declararse. ¿Qué pasa cuando uno traspasa en una empresa de responsabilidad limitada? También hay que Bueno, colocar, también hay que declararlo en el global, en lo que uno traspasa los derechos, digamos, de una sociedad limitada. claro, o sea, el mayor valor de los derechos también va a tener que tributarse, porque en el fondo ahí va a generarse un incremento y ese incremento tiene que tributar. Y también, al igual que las sociedades por acciones, también tienen que informarse de la misma manera al servicio. En el fondo va a ser un poquito más engorroso que las sociedades por acciones, porque en una sociedad por acciones uno tiene una compraventa y es así de simple. Uno, dos testigos y puede hacer el traspaso, los movimientos y ningún problema. En la sociedad de responsabilidad limitada, como muy bien dice su nombre, es limitada. Entonces van a tener que hacerse escrituras públicas sí o sí asociadas a la modificación de los socios y del capital. Entonces eso sí o sí va a quedar por notaría y en el fondo se van a generar estas sesiones, pero sí, pero también se tiene que modificar el estatuto. Sí, Entonces, tengo claro que hay que llenar un formulario para colocar el socio que sale, el que entra. Esa así cosa es. no hay un problema. El Ujú, problema es que los valores que se manejan, ujú. el que vende o el que cede de los derechos, tiene que declarar eso como un ingreso o ese ingreso no renta. No, no, Eso claramente afecta al hay un mayor, si hay un mayor valor, claro, hay que declarar ese ingreso, pero se lo voy a averiguar también y voy a mandárselo por el chat, en qué línea y también ver si está la posibilidad de hacerlo como, eh, digamos, verlo en el ejercicio, ver qué línea y dónde va, tanto de responsabilidad limitada, sociedad y pues, responsabilidad limitada como sociedad por acciones. Ok, muy amable, gracias, buenas noches. Un gusto. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, me podría quedar un ratito con doña Janet. Y bueno, si alguien más tiene una pregunta o quiere escuchar lo que doña Janet también quiere preguntar, siéntanse en toda la libertad de quedarse, ¿ya? Pero yo me voy a quedar un ratito más con ella para ver ese tema, ¿ya? Entonces, doña Janet, cuénteme nomás. Hola, voy a prender la cámara. Eso, qué bueno verla. Sí, gracias. Mire, el tema es el siguiente. Cuéntame. Como le explicaba, es la compra de bien inmueble, un departamento y que Ujú, viene con el uso y goce del estacionamiento. perfecto. Entonces, la inquietud es si ese uso y goce debiera ser valorado y por qué, o qué lo normaría para ser valorado, porque según yo, no, como en el, ay,
es que ese nombre siempre se me olvida, no lo puedo mantener en mi mente. El reglamento de copropiedad dice que la inmobiliaria tiene, está facultada, digamos, para ceder el uso y goce. Entonces, que es como un bien común, que se está entregando más que todo solo por el uso del reglamento de copropiedad. Entonces, quería saber si está bien normado de esa manera o hay alguna, no sé, como usted decía que recién que de ese bien se podía recibir un ingreso, entonces ahí ya me quedó como más complicada la situación. Claro, o sea, igual cada copropiedad tiene un reglamento interno, o sea, hay una ley de copropiedad y además hay respectivos reglamentos internos que la misma copropiedad tiene sus reglas, pero obviamente eso está dentro de un marco normativo. Ahora, en razón de que se le traspasó una de las cualidades de la copropiedad, que en este caso es el uso y goce, y digamos que la copropiedad o la administración de la copropiedad le permite arrendarlo, usted va a percibir ciertos valores asociados a ese, digamos, a ese arriendo. Entonces, eso sí o sí va a tener que tributar. Ahora, eh, Claro. el, ar- claro, entonces ahí hay, digamos, sí o sí una tributación, pero por ejemplo, en el caso de que usted quiera ceder ese uso y goce. O sea, si usted ya la copropiedad le pasó esa facultad del dominio, que es el uso y goce, y usted después lo quiere vender, ¿usted tiene la libertad para venderlo? ¿O es más bien algo que no fue escriturado y que en el fondo se le está entregando como parte de... Porque también hay departamentos que vienen con su bodega, que vienen con su edificio, y generalmente la compraventa se establece como el desglose como el departamento vale tanto, la bodega vale tanto, el estacionamiento vale tanto. Y en ese sentido sí tiene una valorización. Entonces, cuando usted lo quiera vender, usted sí tiene un valor como de adquisición asociado a eso. Ahora, habría que verlo, porque si en el contrato no se hizo la distinción, No, porque como le explicaba, la escritura no tiene, dice solamente que se cede el uso y goce exclusivo del estacionamiento tanto. Y la factura no tiene ningún desglose. valor, desglose tampoco. Igual me encontraré en otras facturas que le ponen por último un valor como exento, que podría ser como el valor del terreno. Pero mi inquietud es esa, si el valor, ya, si yo entiendo que yo a lo mejor no es que yo lo pueda vender el uso y goce, lo tengo que traspasar a otra persona, pero como no está escriturado, entonces eh, esa es mi duda, si cómo le pongo, si le doy un valor o no tiene valor, o me rijo solo por el estatuto, o hay alguna ley que me diga, no, ¿sabe qué? Sí, el uso y goce tiene un valor, porque además que no tiene lo que tienen las otras inmuebles, que es el rol. El rol de la Tiene propiedad, el departamento tiene un rol, si yo compro una bodega tiene un rol, si compro el estacionamiento con un valor también tiene un rol. Entonces, eso mm, también me dice que no está un valor tangible, digamos. Y si se claro, puede comparar, como por ejemplo, con el valor del uso de llave o de, claro, cuando yo compro un restaurante, me venden esa parte que no es activo fijo, pero que tiene otro nombre, que es el derecho de llave. claro, un intangible. Entonces, claro, si se considera de esa manera o cómo, esa es mi duda. Igual habría que revisar el contrato porque si, por ejemplo, el contrato establece que el departamento está sí o sí asociado a ese estacionamiento y en el fondo cuando usted lo venda va como un paquete, digamos, en la venta, habría que revisar el contrato, pero eh, usted me dice que no, ¿cierto? No No, va así. incluso en la promesa. Porque lo primero que hacen una promesa, y en la promesa también dice que es el uso y goce del estacionamiento. O sea, desde el principio, desde cuando la persona
fue a hacer el proceso de compra, que en la promesa, desde ese minuto se estableció de que el estacionamiento iba a ser de uso y goce, y no viene detallado un valor, desde el inicio hasta que se hizo la escritura y después la factura. Nunca se Claro, consideró un valor. un valor. Claro, yo creo que está proporcional. O sea, me atrevería a decir eso sin mirar el contrato, pero obviamente sería mucho mejor y necesario mirarlo. Si quiere me lo envía porque, claro, efectivamente eso después le puede producir como algún perjuicio asociado a qué valor de adquisición tengo en relación a eso. ¿Es mío realmente? Porque claro, si tal vez la nomenclatura que se usó es que se cedió el uso y goce, pero en realidad no está formalizado de esa forma. Por ejemplo, en relación a el conservador de bienes raíces u otros organismos, también es importante porque tal vez la nomenclatura usada fue, no sé, no la formal, en el fondo tal vez no se le transfirió esa facultad, sino que está digamos, en el contrato asociado a un uso y goce, digamos, no con la facultad legal misma. O sea, no sé si usted, en el caso de eso, usted puede arrendar el estacionamiento, por ejemplo, para saber más o menos cuál fue Sí, esa sesión que se le hizo. sí, no tiene restricción de poder arrendarlo. Tiene restricción. Ya, entonces lo más probable es ¿Cuál que es? sí se le haya cedido. Entonces debe estar incluido en el precio. Eso es lo que yo creo, eh, tal vez Pero si 99, gusta le envío sí, más bien dicho, la envíemelo. promesa y la escritura. Eso, porque yo creo que es proporcional, es como un proporcional. Pero envíemelo y ahí yo también le puedo dar un feedback, Ya. buscar algún oficio que le dé algún respaldo para cuando usted ya tenga que enajenarlo o hacer algún movimiento asociado. ¿A qué correo se lo envío? Envíemelo, se lo voy a dejar en el chat, porque mi correo es medio largo, no sé, prefiero dejárselo en el chat. Es camposfierling.amalia@gmail.com y ahí va, camposfierling con B corta. Ah, como mi apellido que está ahí en el Zoom. Entonces es camposfierling.amalia@gmail.com. Y para cualquiera de los que esté conectado. Si necesitan alguna ayuda, no se preocupen, así que pregúntenme nomás. Ya, si lo puedo escribir. Campos. También me lo pueden preguntar en el chat, lo que gusten. Es que en el chat del grupo de repente es como muy un poco complicado porque uno no se puede como extender demasiado. Entonces, si es muy largo lo que uno quiere preguntar, queda como, no sé, ¿no? Como un Claro. espacio muy, como es chico ahí en la proporción del chat, entonces no se ve bien. Y Claro, cuesta claro. explicar las cosas. Yo no soy mucho del Del WhatsApp WhatsApp porque soy de la era antigua de hablar a las cosas así en persona. en persona. Igual puede mandar audios en el WhatsApp, en el chat. Ah, ya, Ujú. ya. Pero Bueno, eso, pero en entonces, este caso, mándemelo nomás, ¿ya? ya, Listo, doña Janet, le agradezco mucho por las preguntas, de verdad, por la participación de todos. Los que se quedaron acá al final, los Juan Francisco, Denise, Elizabeth, muchas gracias. Y bueno, mañana viene renta presunta, ahí yo no voy a estar, va a estar Cristian y va a estar Marcos, ¿ya? Y después el jueves ya vendrían los ejercicios, que yo me parece que también voy a estar, pero sí o sí va a estar Álvaro y Byron. Y ya luego el viernes viene lo de las DJs que va a ser don Cristian, me parece, el que va a ilustrarnos. Así que, sin más que decir, muy buenas noches, que descansen y nos gracias. estamos viendo. Que esté bien. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Buenas noches, gracias. Hasta luego.